Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 13 de diciembre de 2019, calendario económico para hoy. Tenemos cifras del día de ayer al cierre de mercado de reunión del Banco Central de Perú. Mantuvo tasa inalterada en 2.25, que es un nivel relativamente bajo. No es el más bajo de la historia en Perú, que lo registró más o menos hacia el 2010, cercano al 1.50. Este 2.25 de todas maneras ayuda para que la economía peruana acelere esos niveles de crecimiento. También ayer tuvimos las malas noticias en Argentina de una inflación mensual del 4.30%, es decir, la inflación que registra Colombia o Chile o cualquier otro de los países de América Latina durante todo un año, Argentina es capaz de registrarla en solo un mes e incluso superarla. Así que este es el desarreglo económico que no han podido solucionar y ahora con el nuevo gobierno pues se ve muy difícil que lo logren hacer bajo las ideas pues económicas heterodoxas que quieren implementar. Por otro lado, en Europa tuvimos cifras de inflación definitivas también en España. Ayer teníamos las de Francia y Alemania, hoy son las de España. Muy bajo el nivel de inflación en España, 0,4%, mostrando que lo que mencionó ayer Christine Lagarde de hacer una política monetaria expansiva o mantener los estímulos que tienen actualmente, pues es la recomendación o sería el diagnóstico adecuado y la medicina, entre comillas, que se debe adoptar, pero digamos que en este momento estamos viendo que los bancos centrales están facilitando aún más las condiciones de liquidez, las tasas son tan bajas que los gobiernos se pueden endeudar aún más. Hay una regla de oro que dice que si la economía crece más que los intereses que pagan por su deuda, el nivel de endeudamiento sería sostenible fácilmente. Obviamente, eso sería si durante el largo plazo se mantuvieran las condiciones iguales. Un ejemplo simple, si una economía crece al 3% y sus intereses de deuda son del 2%, tiene un diferencial del 1% adicional ahí que ha sido bueno ese nivel de endeudamiento. Por el contrario, si el nivel de deuda es del 7, 8 o 10% y yo crezco al 2%, pues ahí la deuda no es sostenible y es cuando tengo los colapsos de pago fiscal. Entonces, en este momento, con niveles de tasas de interés tan bajas en Europa, el mensaje del Banco Central a los distintos gobiernos que ya tienen abultados niveles de deuda del 80, 90 o 100%, o caso italiano 130, es que se pueden endeudar más siempre y cuando su crecimiento superen esos niveles bajos de tasas de interés. Y aparentemente eso puede ser el escenario para el año 2020. Por otro lado, tenemos hoy declaraciones, hoy ya tuvimos declaraciones de miembros del Banco Central Europeo, diferentes pues a la presidenta Christine Lagarde. Indicador de actividad económica en Brasil, este indicador fue del 2.13% para el mes de octubre. El mercado esperaba algo muy parecido, 2%, y vemos cómo lentamente Brasil ha venido acelerándose o consolidando esa aceleración en los últimos meses. Recuerden que hubo un bache hacia finales del primer trimestre de este año en Brasil, donde todo el mundo estaba hablando de la guerra comercial y se estaba afectando la confianza de los inversionistas. A cierre de ese primer trimestre también teníamos las malas noticias sobre Alemania que evitó que entre el segundo y tercer trimestre del año se presentara un escenario recesivo, por lo menos por la definición técnica más simple, pero sí fue un momento muy complejo para el mundo durante este 2019. Así que esta noticia de Brasil es favorable. Y con respecto a lo que queda en la jornada de inflación de precios de importados en los Estados Unidos, pues a lo largo de todo este año, debido al fortalecimiento del dólar, los costos de los productos importados se habían bajado mucho y era muy difícil que a punta de aranceles Estados Unidos compensara esta parte del fortalecimiento de su moneda. Se lo han advertido hace muchas veces al presidente Trump, pero pues él hacía caso omiso y estaba enmarcado o inmiscuido en este tema de su guerra comercial. Más adelante, ventas minoristas con una expectativa favorable y reacción para el mes de noviembre del 0.5%. Declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal, entre los que está el presidente de la Reserva de Nueva York. Recuerden, él es importante porque a través de la Reserva de Nueva York se canalizan todas las operaciones de mercado de compra y venta de títulos y las que hoy se está haciendo de operaciones repo para evitar nuevamente un desalineamiento de esa tasa repo frente a la tasa de referencia de la Reserva Federal. Finalizaría Estados Unidos hacia la 1 de la tarde con las cifras de perforaciones petroleras, las cuales han venido descendiendo paulatinamente, aunque la señal de precios de petróleo ha venido cambiando desde hace unas 3 semanas, por lo que más adelante, cerca de un mes, mes y medio adelante, muy probablemente las perforaciones petroleras se reactiven nuevamente. Y en Colombia tenemos cifras de producción industrial, ventas minoristas, donde pues la producción industrial espera el mercado reaccione favorablemente en el mes de octubre, se acelere de un crecimiento del 0,3 al 1,2, sigue siendo un crecimiento muy leve, muy moderado, y la buena noticia es que ha sido las ventas minoristas durante todo este año 2019 con crecimientos cercanos al 7-8%, en esta ocasión para octubre el mercado descuenta niveles del 6.5% de crecimiento.
Con respecto a los mercados accionarios, pues sin duda, como ustedes bien saben, la noticia de ayer fue la anticipación de estar en un punto muy cercano ya a la firma del acuerdo comercial fase 1, no es el acuerdo comercial comprensivo entre China y Estados Unidos, sino es eso que se denominó fase 1, dada a conocer directamente por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Con respecto a esto, también Wall Street Journal revelaba que este acuerdo incluye el desmonte de aranceles implementados previamente. Se cree que se va a reducir en un 50% lo que se había incluido, y esto bajo el compromiso de que China incremente las compras de productos agrícolas estadounidenses hasta 50 billones de dólares. Todavía nos queda pendiente demasiados detalles. Si uno mira esto, es casi la misma situación que teníamos hace 2 años, porque China compraba eso de Estados Unidos como tal. Los aranceles estaban incluso más bajos de lo que se había prometido o que se está prometiendo en este momento. Por eso, pues, si bien es cierto, puede mostrarse que es una victoria del presidente Trump, si uno mira las cifras previas, pues no ve que haya grandes cambios. Lo único que nos estamos quitando es de corto plazo esa inminencia de un escalamiento de aranceles, que era el otro gran temor que se tenía. Con respecto a los impactos para el crecimiento mundial, hay un cuadro que nos facilitó Bloomberg, o el área de inteligencia económica de Bloomberg, diciendo que el mundo sin incertidumbre y con estos ajustes prometidos entre Estados Unidos y China de reducción de aranceles mutuos, crecería un 0.6% más. Hasta el momento, la expectativa de crecimiento mundial es cercana al 3.1%, es decir, es una aceleración a niveles del 3.6, que sería el más alto de los últimos 3 años. Es decir, esto es una buena noticia. Bloomberg dice que lo importante acá, más que los aranceles, es reducir la incertidumbre, porque esto apalanca la inversión de las empresas, y por esta vía no solamente se va a crecer en el 2020, sino más adelante, o sea, tendrán unos efectos que se pueden irrigar por varios años. Obviamente no podemos dar por sentado que esta situación feliz se va a mantener en los próximos semanas o meses, pues ya sabemos la volubilidad que ha venido presentando las opiniones o el sentimiento del presidente de los Estados Unidos. Es simplemente para mencionar que esas son las razones por las cuales esta semana está cerrando muy bien. Probablemente abramos bien la próxima semana, siempre y cuando el día domingo no haya ningún cambio en la tendencia o en las opiniones tanto de los miembros del equipo negociador de China como de los Estados Unidos. Como veremos acá, el Standard & Poor's 500 cerró el día de ayer en nuevos máximos históricos de 3.170 puntos aproximadamente. Y la tendencia alcista se ha mantenido prácticamente ininterrumpida, con excepción de lo que fue el cierre del 2018, donde presentamos pues una distorsión acelerada. Así que hoy nuevos máximos en Estados Unidos. En Europa lo que estamos viendo hoy es una valorización del índice Stoxx 600 del 1.2%. En algún momento de esta mañana fue un poco más fuerte, pero también ese Stoxx 600 se está acercando a los máximos registrados en abril del 2015, son los 415 puntos, actualmente estamos en 412, 413 puntos. Con respecto a otros mercados, obviamente se han visto beneficiados de esta buena dinámica en los Estados Unidos y en Europa. Como ustedes pueden ver, una pantalla predominantemente verde desde el punto de vista de dinámica de mercados, y en lo que nos gusta ver a veces desde el lado gráfico también una primera columna sensiblemente positiva para el cierre de esta semana. Esto viene ocurriendo desde el día de ayer. No es que sea solo de hoy, pero pues esos impactos en acumulado nos hacen ser por lo menos optimistas para cierre de este año. Por otro lado, continúa avanzando el proceso de destitución del presidente de los Estados Unidos entre los demócratas de la Cámara de Representantes. Ya anunciaron que muy probablemente la votación será el próximo día jueves. A pesar de esto, el mercado viene valorizándose, lo que menciona o lo que nos hace sentir, o es una clara señal de que no hay una gran presión en este momento por este proceso de estudio. Nosotros hemos mencionado que con o sin justificación los demócratas van a adelantar este proceso, y en el Senado pues se va a bloquear. Ayer veamos un documento donde decían que los cargos anunciados de obstrucción al Congreso y de influencia indebida política del presidente no están contenidos dentro de las causales de destitución de un presidente. Por eso algunos observadores y conocedores del tema decían que si la Cámara aprobaba esto, el Senado iba a tener como una discusión de términos constitucionales, porque pues no son las causas contenidas en la Constitución de Estados Unidos para poder hacer un tema de destitución presidencial. Entonces esto es bien relevante.
hay que continuar haciendo un seguimiento de todas maneras. Y con respecto al Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos, que hace tanto tiempo los mexicanos refrendaron, pues los demócratas hicieron algunos cambios para mostrar una victoria política. Los mexicanos lo aceptaron rápidamente y probablemente la próxima semana también entre en votación en la Cámara de Representantes. Con respecto al tema de las monedas, como ustedes pueden ver hoy, jornada marcadamente positiva para todas las monedas frente al mundo. No quiere decir que todos los países se estén acelerando, sino que los niveles de incertidumbre se reduce la aversión al riesgo y cuando la aversión al riesgo se modera, los inversionistas en teoría pueden hacer algún tipo de dispersión hacia otro tipo de activos diferentes a los tesoros de Estados Unidos, al oro o al dólar estadounidense. Entonces, esta es la jornada en que hemos presentado esta valorización de una manera más clara de todas las monedas frente a los Estados Unidos. Y por otro lado, la libra esterlina es la que lidera las ganancias. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Las votaciones o los sondeos de intención de lo que había ocurrido ayer en la votación parlamentaria, sugería que la ventaja de los conservadores no iba a ser tan amplia. Sin embargo, hoy ya con la información, lo que estamos viendo es que los conservadores aumentaron 47 escaños en el Parlamento británico, son 650 parlamentarios y alcanzaron un total de 364, es decir, más de la mitad de los parlamentarios ahora son conservadores, de alguna manera afines a las ideas de Boris Johnson. Como hay tanta unidad en el Parlamento, cree que se va a destrabar la situación del Brexit. Recuerde que hay una fecha límite ahora el 31 de enero del 2020 y aquí pues con esta unidad de los conservadores puede ya Boris Johnson entrar a negociar un poco más rápidamente con la Unión Europea este acuerdo de transición de salida de la del Reino Unido de la Unión Europea. Y como ustedes pueden ver, libra esterlina está en máximos no registrados desde mediados del año pasado o comienzos del año pasado, libra esterlina cotizándose en 1.3376 en este momento. Por otra parte, la tranquilidad que estamos viendo entre los inversionistas también se está irrigando a otros indicadores, no solamente la libra esterlina, la que se ha fortalecido, también otras monedas y hacen que el valor del dólar frente a monedas de reserva alcance mínimos de negociación no registrados desde junio 2019. Las monedas de América Latina pues no se han fortalecido tanto, venimos en un proceso más largo de debilitamiento, pero también este proceso las ha mejorado en valor y nos estamos negociando más o menos en los mismos niveles de agosto de este año. Es decir, hay un fuerte ambiente positivo entre los inversionistas el día de hoy que está alejando las posiciones o está moderando las posiciones conservadoras. Con respecto al mercado de materias primas, los más beneficiados hoy son las materias primas agrícolas debido al anuncio de compra de este tipo de productos por parte de China a Estados Unidos. Pero el petróleo no se queda atrás, también está mejorando. Con temas de petróleo hay una valorización cercana al 1%, WTI se acerca a los 60, Brent se acerca a los 65 y desde el punto de vista técnico el WTI pues mantiene esa señal alcista desde cierre de noviembre que estuvo en duda en algunos días del mes de diciembre y en este momento pues ese nivel de los 60 nosotros lo hemos mencionado como un nivel un poco fuerte, un canal que hemos registrado por varios meses. En caso de ruptura de ese nivel de 60 en medio de esta tendencia alcista, el siguiente objetivo para el WTI o gran objetivo para el WTI sería algo entre los 64 y los $65, que es el nivel donde está actualmente el Brent, alejándose aún de ese fundamental que nos hace pensar o nos sugiere que no hay que ser tan optimistas en temas petroleros, pero la señal por lo menos de corto plazo de mercado es al alza. Y con respecto al tema de renta fija, no es extraño ver que el día de ayer los tesoros a 10 años pasaron de tasas de descuento del 1.80 hasta el 1.90. La venta de activos refugio, obviamente, y la mayor exposición a activos riesgosos explica este movimiento. No es que se haya acelerado la inflación en Estados Unidos, ni nada de esto, ni que la Fed haya cambiado su posición de no ajustar la tasa de interés en el año 2020, sino la menor incertidumbre tiene este impacto. Hoy hay algo de reversión luego de esos incrementos de 10 básicos, hoy hay unos 2 básicos de menos en las tasas de descuento de los títulos en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo la Fed anunció que para estas festividades de cierre de año, comienzo de año nuevo, va a irrigar hasta 490
billones de dólares de liquidez a través de distintas operaciones repo. Recuerden que hay unas vigentes ya de 28 días, la tradicional overnight, y va a sacar una de 32 días el 16 de diciembre para pasar el año y que no haya estos desalineamientos. Entonces tenemos reducción en incertidumbre, amplia liquidez en los mercados y por eso los inversionistas están muy contentos el día de hoy. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Jairo Alonso para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo cree que puede crecer el 6% si duplica la inversión en infraestructura. De lograrse, puede incrementar el crecimiento del PIB entre un 2.5 hasta un 3%. Estas inversiones se deben distribuir en varios proyectos enfocados principalmente en aeropuertos, carreteras y puertos. También indicó que la política monetaria ha sido prudente y no prevé incrementos inflacionarios en el futuro, salvo que se presente un choque externo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos proyecta que los ingresos que le trasladará a la nación será de 1 billón en el 2020, de acuerdo con los contratos de exploración y producción ya firmados. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos también indicó que la meta de producción petrolera de la entidad en el 2020 es de 900,000 barriles diarios. Por último, la reforma tributaria vuelve a debates la próxima semana. La posibilidad de decretar sesiones extras en el Congreso tiene tranquilo al gobierno para que la reforma tributaria sea aprobada máximo la próxima semana. Gracias, Jairo. El día de ayer el Colcap ganó valor en línea con los demás mercados en el mundo tras las noticias positivas frente a un acuerdo comercial y el Brexit en el Reino Unido. En la última sesión se negociaron cerca de 155,000 millones, donde la acción con mayor volumen de negociación fue Semargos con 34,000 millones negociados. La acción que más se valorizó fue ETB con 3.67% y la que registró mayores desvalorizaciones fue el Cóndor con 1.96%. Por el lado de las recomendaciones, las estrategias ganaron valor en línea con el comportamiento del Colca la jornada de ayer. Destacamos la recuperación de Grupo Argos y Grupo Sura ordinarias, mientras Celsia y Nutresia se mantuvieron estables y Preferencial Grupo Sura perdió valor, pero mantenemos nuestra perspectiva positiva frente a sus fundamentales. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Avianca, que sigue manteniéndose cercana al nivel de los 1.900 pesos, donde Fitch Ratings actualizó las calificaciones de incumplimiento de emisor de largo plazo a CCC positivo, luego de que completara el proceso de reestructuración de la deuda. Consideramos que cercana a los niveles de 1.950 pesos son niveles atractivos de entrada ante señales el alza en el corto plazo. Por otro lado, tenemos la acción de Éxito, que venció un rebote en el nivel de los 13,020 en la jornada de ayer, cerró en 14,000 pesos, donde el día de ayer comunicó que realizó el pago de todas sus deudas estructurales con bancos tanto colombianos como internacionales, donde queda un remanente de 200,000 millones, que es un monto relativamente bajo frente al ciclo de caja de la compañía, con lo que el ratio de deuda financiera neta EBITDA ajustado pasó a ser positivo. Esto era algo que se venía previendo, dado los recursos recibidos por la OPA de GPA, que era una compañía con menos deuda y sin el ruido corporativo, por lo que consideramos que desde el punto de vista fundamental, con una perspectiva positiva. Esto es todo por las noticias del mercado accionario. Los dejamos con Daniel con el dólar. Gracias, Daniela. Con respecto al dólar, obviamente, y en medio de esta dinámica favorable internacional, pues no vemos presiones alcistas acá. Recuerden el objetivo que tenemos nosotros del 3.350. En teoría, el buen ambiente podría dar espacio para que se registre este descenso durante el día de hoy o comienzos de la próxima semana. Se negociaron 1.161 millones de dólares el día de ayer, muy cerca del promedio acostumbrado en Colombia, cerrando en 3.372, es decir, en este momento estamos registrando
un descenso del valor del dólar equivalente a 8 pesos. Desde el punto entonces de vista técnico, recuerden, hubo cambio durante las últimas 4 jornadas en la señal alcista que se tenía, la ruptura de 3.400 aceleró entonces ese movimiento y el siguiente objetivo entonces aún está cerca de unos 13 pesos adicionales a la baja. Eso es todo por ahora, nuevamente los dejamos con Daniela y Jairo Alonso para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos entre el 2022 al 2024-2025. Favorecemos títulos indexados, títulos con cupón fijo, mientras que para el corto plazo favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, seguimos viendo desvalorizaciones en los títulos de deuda corporativa, mientras que los títulos de TSUR se vienen recuperando. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los vencimientos 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.285 y 6.03 básicos respectivamente. La curva de TC en pesos se desvalorizó 0.12 básicos en promedio. El segmento más valorizado fue el corto con 2 básicos, mientras el segmento largo y medio presentaron desvalorizaciones de 0.83 y 1.53 básicos respectivamente. Los test denominados NVR presentaron desvalorizaciones de 0.71 básicos. En deuda corporativa se operó alrededor de 29.770 millones a través del sistema transaccional y 483.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de IPC con vencimiento a 2021. Eso es todo por nuestro comité el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos el día lunes en un nuevo comité. Muchas gracias.